Reencarné en la amante de mi marido. Capítulo 5. No, estoy muerta. Hasta ahora Adriana solo sabía algunas cosas con certeza. Había muerto y reencarnado en el cuerpo de Bleya Acacia, la supuesta amante de su marido. Todo indicaba que Noevian Trovica la había envenenado para sustituirla por Bleya, que su primer y verdadero amor, En, no era otro que el segundo príncipe Rotnes, a quien Noevian había enviado al frente occidental durante 2 años, solo para quitárselo del camino, y que Bleya, además de ser una hechicera, probablemente fue quien provocó el intercambio de almas entre ambas. Algunas piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero las preguntas seguían multiplicándose. ¿Por qué el duque de Castaña había infiltrado espías en la mansión Trovica como lo hizo con Annie? ¿Por qué Noevian se hizo pasar por Rotnes solo para tenerla? No parecía una razón suficiente. ¿Había algo más? Tenía que haber una explicación más profunda para que le ordenara a su mayordomo redactar todas esas cartas falsificadas, copiando la letra de En hasta en los matices más íntimos. Y también debía existir un motivo para que Bleya decidiera intercambiar sus cuerpos. Pero si Adriana quería llegar al fondo de todo eso, lo primero que debía hacer era colocar una trampa para las ratas que aún rondaban por la residencia. Gaspar estaba paralizado por el drástico giro de los acontecimientos. Desde la detención del gran duque, lo único que había hecho era enviar cartas desesperadas al príncipe heredero, esperando por alguna orden, una señal, lo que fuera. Pero Bardenaldo no respondió ni una sola. La ansiedad de Gaspar crecía con cada día de silencio. Gracias a la sangre noble que heredaba por parte de su abuela, Gaspar había conseguido empleos en diversas casas aristocráticas. Su único objetivo era restaurar el estatus perdido de su familia, y trabajó con esmero hasta que la suerte lo llevó a encontrarse con el príncipe heredero. Fue él quien le hizo una tentadora oferta: convertirse en el mayordomo del gran duque de Trovica y espiarlo. Si cumplía bien, le concedería un título nobiliario. Pero ahora que ya no había duque a quien espiar ni un amo a quien servir, ¿qué se suponía que debía hacer? Fue entonces cuando notó una tenue luz encendida al final del pasillo, junto con el suave sollozo de una mujer. No tardó en reconocerla. Era la condesa Acacia, que al igual que él, lo había perdido todo. Una mujer que había saltado de hombre en hombre, de baja cuna, a la que Gaspar nunca habría considerado siquiera como opción. Pero una cosa era la nobleza y otra muy distinta la supervivencia. Bleya Acacia bien podría ser su último salvavidas. Tal vez si lograba seducirla, podría incluso convertirse en su próximo marido. Es una noche fría, condesa, murmuró mientras se acercaba a la mujer desconsolada. Bleya levantó el rostro empapado de lágrimas y esbozó una débil sonrisa. Ah, Gaspar, justo estaba pensando en ti. Aquellas palabras encendieron una chispa de esperanza en él, quien se acercó aún más, murmurando frases insinuantes cargadas de intención, pero que no llegaron tan lejos. Antes de que su rostro pudiera acercarse al de ella, Bleya lo apartó con una sonora bofetada que lo hizo caer al suelo. ¿Qué demonios te pasa? Estaba pensando en ti, sí, pero por todos los errores que has cometido hasta ahora. Gaspar la miró desconcertado. Dijiste que copiaste la letra del gran duque, continuó Bleya. Él asintió rápidamente, explicando que todo lo había hecho por orden de Noevian. Idiota, susurró Bleya, esbozando una sonrisa burlona que lo puso aún más nervioso. ¿Siquiera tienes idea de quién realmente le pertenece la letra que copiaste? Por supuesto, de su Alteza el Gran Duque. No, eran del segundo príncipe. El estómago de Gaspar dio un vuelco al escuchar el nombre de Rotnes. ¿Sabes lo que te va a pasar cuando se entere? Gaspar retrocedió instintivamente. El segundo príncipe era temido. Su reputación de hombre despiadado no era un rumor, y justo entonces, como invocado por su propio nombre, una tercera voz se unió. Contesta la pregunta de la condesa. La voz de Rotnes atravesó el silencio y Gaspar sintió que el alma se le salía del cuerpo. ¿El Gran Duque te pidió que copiaras mi letra? El príncipe había subido al segundo piso sin hacer el menor ruido. Gaspar cayó de rodillas suplicando clemencia, pero sabía que no había forma de escapar ileso, y si quería conservar la cabeza, solo le quedaba una salida: decir la verdad. Noevian Trovica jamás fue su verdadero maestro. Su lealtad pertenecía al príncipe heredero. Según él, fue Bardenaldo quien le ordenó copiar la caligrafía de Rotnes para escribirle a Adriana Pireta. En esas cartas, supuestamente firmadas por En, se le pedía encontrarse en el bosque la noche del baile de debutantes. Al escuchar aquello, Adriana se llevó la mano a la boca. Recordaba ese día con claridad porque fue la primera vez que vio a Noevian creyendo que era En. Fue también el día que recibió su propuesta de matrimonio, pero ¿por qué el príncipe heredero la había guiado hacia Noevian y no hacia su verdadero hermano? Más allá, Rotnes
Rotnes apretó los dientes con tanta fuerza que pareció que iba a quebrarlos, y sin embargo le perdonó la vida a Gaspar. Lo echó de allí sin una palabra más, pero el daño ya estaba hecho. Con un extraño silencio asentándose entre los dos, Adriana miró a Rotnes. ¿Qué está pasando? ¿Puedes explicarme qué quiso decir con eso? Rotnes bajó la mirada mientras su cuerpo se giraba hacia ella. El silencio se extendió largamente hasta que Rotnes comenzó a hablar. Es verdad que el gran duque te engañó, pero fue mi hermano quien lo persuadió a hacerlo. Rotnes habló como si estuviera en confesión. Fue una resolución sincera. Al final, todo el mundo estaba involucrado en su muerte. El único sonido que se oía en el silencio sofocante era el crepitar de la leña. Siento que estoy arruinando a tu preciosa familia, pero incluso si es así, no voy a detenerme. La respuesta que había estado meditando durante mucho tiempo de repente le llegó. Incluso si es tu hermano y la gente que amas. Voy a averiguar la verdad, así que entenderé si ya no quieres ayudarme. No. Antes de que Adriana pudiera continuar, Rotnes dio un paso hacia ella. Déjame ayudarte. A medida que se acercaba, el rostro de Rotnes se desmoronó lentamente. Bardenaldo es mi único hermano de sangre y a quien mi madre me pidió proteger. La voz de Rotnes tembló miserablemente. Adriana levantó la cabeza y lo miró. Era ella quien iba a desenmascarar a la persona que él más amaba, pero era Rod quien temblaba. Entenderé si solo quieres que mantenga mi distancia a partir de ahora. Entenderé si ya no quieres verme a la cara. Entenderé si lo único que puedo hacer es tu amigo. Pero, por favor, Adriana, no me dejes. Te lo ruego, no me dejes. Las rodillas de Rotnes cayeron al suelo mientras la miraba suplicante. Eso rompió el corazón de Adriana. El hecho de que Rotnes estuviera allí suplicándole como si fuera a morir. Pero ¿qué derecho tenía ella a resentirlo o reclamarle nada, cuando fue ella quien lo dejó primero? Eres realmente un idiota, ¿Cómo podría dejar al único que siempre estuvo a mi lado? El sonido de su corazón latiendo a través de las yemas de sus dedos pareció extenderse por todo su cuerpo como un incendio forestal en un campo seco. Al día siguiente, Adriana y Rotnes fueron juntos a visitar al príncipe heredero, quien los recibió con un rostro pálido y una expresión agotada. No sabía que vendrías con Rotnes, comentó Bardenaldo alternando la mirada entre ambos. ¿Hay alguna razón por la que no deba estar presente? Preguntó Rotnes con serenidad, aunque su tono dejaba claro que no aceptaría evasivas. Bardenaldo negó y luego adoptó un tono más solemne. La razón por la que la hice llamar condesa fue para expresarle mi gratitud por su coraje y determinación. Ronta es un país que honra tanto las recompensas como los castigos, y como príncipe heredero deseo felicitarla por haber elegido la justicia por encima de su propio bienestar. Así que si tiene algún deseo, por favor, expréselo sin dudar. Adriana ya había notado que Doris intentaba deslindarse de ella, ahora que había dejado de serle útil, pero lo mismo sucedía en sentido contrario. Doris ya no era necesaria. Así que sin pestañear, Adriana respondió: Sí, Su Alteza, hay algo que deseo. Me gustaría ser nombrada asistente personal del príncipe heredero. La sorpresa fue inmediata. Bardenaldo se quedó visiblemente estupefacto. Estrictamente hablando, ya no soy solo la condesa Acacia, añadió Adriana con tono firme. Ahora soy la diputada de Acacia. Los ojos del príncipe, que se habían entrecerrado intentando descifrar su intención, se abrieron de par en par cuando lo comprendió, pues en Ronta existía una antigua disposición conocida como la Ley de Herencia, la misma que irónicamente convirtió a Noevia Entrovica en el gran romántico del siglo, la cual estipulaba que si un noble moría sin dejar un heredero legítimo, su título pasaría automáticamente a su esposa. Adriana tenía la intención de usar esa misma ley que Noevia redactó para destrozar todo lo que quedaba de él y descubrir la verdad. Estoy segura de que hay asuntos en los que podría serle de gran ayuda, Su Alteza, concluyó Adriana con una convicción tan firme que los ojos de Bardenaldo volvieron a brillar. Y exactamente una semana después, el 9º príncipe Épero, quien llevaba años estudiando en el extranjero en Elacon, regresó a Ronta sin previo aviso. Doris no se mostró nada contenta con que Bleya fuese nombrada asistente personal del príncipe heredero. Pero ¿a quién diablos le importaba eso ahora? Adriana tenía asuntos mucho más urgentes en mente, como por ejemplo la llegada del 9º príncipe de Ronta, Épero, quien apareció tan solo unas horas después acompañado del príncipe de Elacon, Víctor Van Schick. Tras las respectivas presentaciones, Rotnes no pudo evitar fruncir el ceño ante el comportamiento algo inmaduro de su medio hermano. Sin embargo, lo que realmente
realmente le encendió las alarmas fue la respuesta de Épero cuando le preguntó por qué había decidido volver a Ronta sin previo aviso. Y bueno, según Épero, el gran duque le había escrito una carta hacía unos días pidiéndole volver para que cumpliera con sus responsabilidades como hijo. Rodnes parpadeó. Noevian estaba bajo arresto, eso era imposible, así que con el ceño fruncido se excusó por un momento y fue a discutir el asunto con el príncipe heredero. Adriana se quedó sola con el joven noveno príncipe y aprovechó para invitarlo a disfrutar de la ceremonia que se había preparado en su honor, pero entonces la expresión relajada y juguetona de Épero desapareció. La carta no la escribió el gran duque, ¿verdad, condesa? Fue usted. Una deducción tan certera como inevitable. ¿Por qué no? Noevian no pudo haber enviado nada, no cuando fue él mismo quien envió a Épero a Elacon para que no pudiera interferir en los asuntos sucesorios. Y sí, fue Adriana quien mandó a Gas para falsificar la letra del gran duque y redactar una misiva dirigida al tercer candidato de la línea sucesoria. ¿Por qué? Porque Épero tenía una estrecha relación con su madre, y si Adriana lograba ganarse su favor y darle una buena razón para quedarse en Ronta, él podría ser una ficha clave. Pero Épero no era ningún ingenuo. La condesa parece ser más inocente de lo que es, comentó con sorna. Dígame, ¿qué gano quedándome en Ronta? ¿O acaso planea usar las minas de maná de acacia para convencerme? ¿Las minas de maná de acacia? Adriana se quedó en silencio un segundo, clavando la vista en él. Lo que acababa de decir tenía demasiada lógica. Ella no tenía ni idea de que Acacia poseía minas de maná, pero de pronto todo el plan de Noevian cobraba otro sentido. Seguramente había empujado a Bleya al matrimonio con el conde Acacia para tener acceso a esas minas, y Épero claramente sabía más de lo que dejaba entrever. Tenerlo cerca sería ventajoso, muy ventajoso. Usted luce muy joven, Su Alteza, pero parece tener una visión muy clara de lo que lo rodea, dijo Adriana con una leve sonrisa. Mi único deseo es poder ser su amiga y, si me lo permite, ayudarlo a quedarse en Ronta y no en un país lejano y ajeno. La respuesta de Épero fue dura e inesperadamente amarga. ¿Tiene idea de cuántos de mis hermanos han muerto con supuestos suicidios que nadie cree? Quedarme aquí sería un acto suicida. La dureza en sus ojos no pertenecía a un adolescente, pertenecía a alguien que había sobrevivido más de lo que debía. Adriana lo miró largamente antes de hablar de nuevo. Sé que puedo parecer una mujer simple e incluso débil, Su Alteza, pero soy la misma mujer que hizo exiliar al hombre que lo mantuvo alejado todos estos años. Así que le pido que no me subestime. Los ojos de Épero se agrandaron. Un silencio se extendió antes de que él preguntara. ¿Y qué ganas tú con todo esto? Adriana no dudó ni un segundo. La verdad, Épero parpadeó sin comprender. Quiero saber quién está realmente de mi lado y quién es mi enemigo. ¿No está cansado usted ya de todo este juego político? Épero estaba harto, asfixiado, enfermo de estar lejos de casa. Los labios del muchacho se curvaron con una sonrisa torcida mientras descruzaba los brazos. ¿Y qué tal si en vez de amigos somos amantes? Adriana apenas alcanzó a fruncir el ceño cuando una voz familiar, colérica y sonora los interrumpió desde la entrada del jardín. ¿Qué carajos estás diciendo, mocoso idiota? Ups, Rodnes lo había escuchado todo. Se suponía que hoy debía ser un día feliz para Doris. Había planeado con cuidado y satisfacción anticipada deshacerse de Bleya Acacia. Ya no le servía de nada. Había cumplido su función y como todas las piezas que usaba era momento de desecharla. Pero de pronto Bleya Acacia se convirtió en la asistente del príncipe heredero. La respuesta de Bardenaldo fue tan sencilla como seca. Solo quise demostrar mi confianza a uno de los tuyos. Después de eso se negó a discutir más el asunto. La dejó sola, sin explicación y con los nervios hechos trizas. Doris sintió un ardor subirle al rostro. Primero esa perra de Adriana y ahora esa mujerzuela. Mordió su labio con frustración mientras sus ojos seguían a Bleya, y entonces ocurrió algo que desató aún más su furia. Rodnes apareció y sin el menor reparo pasó su brazo con familiaridad por los hombros de Bleya. Doris parpadeó sorprendida, como si hubiera recibido una bofetada. La ira de la mujer estalló por dentro, pues una vez más le robaban la atención del hombre que deseaba. Después de enviar a Adriana de regreso a casa, Rodnes acudió a ver a su hermano, quien lo había mandado a llamar. Bardenaldo lo recibió con el cabello aún húmedo, como si acabara de salir del baño. Hoy es el día de la anexión, dijo con una naturalidad absurda, refiriéndose sin rodeos a que esa noche compartiría lecho con Doris. No había mejor forma de llamar a esa alianza, y si su hermano fuera un simple semental al servicio del imperio, probablemente se habría reído con tanta languidez que hasta Doris lo habría abandonado por pura decepción. Pero
Pero ni siquiera ese momento distendido era suficiente para aliviar el peso en el pecho de Rottnest. Su hermano había sido el mismo que 2 años atrás lo separó de Adriana, y Rottnest seguía resentido por eso, pero tampoco podía odiarlo del todo. Al final seguía siendo su hermano, su sangre, pero eso no significaba que debía seguir siendo blando con él. En el fondo quería gritar y preguntarle por qué tenía que ser Adriana. No creía que Bardenaldo hubiera tenido algo que ver con su muerte. De verdad quería creer que era inocente. ¿Tienes algo más que decirme?, preguntó Rottnest con el rostro tenso, pero antes de que Bardenaldo pudiera responder, las puertas se abrieron de golpe y Neil entró agitado, con un mensaje urgente. La condesa Acacia había sido secuestrada de camino a casa. Lo último que Adriana recordaba era su conversación con Rottnest. Él se había mostrado un poco celoso, impotente, y en un hombre que siempre lucía bestial fue interesantemente tierno. Le había tomado las manos y las había besado con una dulzura que la desarmó. Poco después, un sirviente anunció que el príncipe heredero lo requería y Rottnest, antes de partir, le entregó una daga la cual hizo prometer que siempre llevaría, y luego encargó a Vicenzo que la escoltara de regreso. Después de eso, solo recordaba estar en el carruaje, el estruendo y el accidente. Ahora Adriana no podía recordar cómo diablos había llegado a ese lugar, solo sabía que estaba allí, atrapada junto a Maggie y Yuna, pero la pregunta más urgente era, ¿quién demonios estaba detrás de todo eso? A su lado, Maggie y Yuna temblaron de miedo mientras más de 10 hombres las rodeaban. Entonces, una mujer mayor se abrió paso entre ellos. Adriana la reconoció. Era la antigua ama de llaves del ducado Trovica, pero, tal como ya había sospechado, su verdadero maestro no era Noevian. Una risa desquiciada escapó de los labios de Adriana, como si la locura le hiciera cosquillas en la garganta. Así que a eso se refería Noevian cuando dijo que ninguno de sus trabajadores le era leal. Annie era espía del duque de Castaña, Gaspar respondía a Bardenaldo y Sophie, bueno, quién sabe Dios a quién le rendía cuentas. Pero fuera quien fuera, estaba desesperado por hacerla desaparecer. Sophie, que en realidad era una mercenaria experimentada disfrazada de sirvienta, se abalanzó sobre Adriana. Los gritos estallaron y de pronto todo fue una pelea caótica. Inesperadamente fue Maggie quien se interpuso usando su corpulencia para empujar a la anciana. La mujer de baja estatura se volvió gigantesca en su ímpetu. Yuna también forcejeó, atrapada en el caos. Era un espectáculo absurdo. 4 mujeres, 3 de ellas contra una viejita gritando y forcejeando. Maggie ni siquiera era una sirvienta suya originalmente, pero en algún punto algo cambió. Adriana lo entendió en ese instante. Había ganado cosas valiosas desde que habitaba el cuerpo de Bleya. Y no pensaba perderlas. Su corazón latía con fuerza cuando sacó la daga que Rottnest le había dado, y con un solo movimiento cortó la piel de la anciana. Siempre le había sorprendido lo saludable que se sentía el cuerpo de Bleya, fuerte, ágil, pero ahora al blandir la daga, sintió algo inquietante. Los movimientos eran naturales, precisos, como si ese cuerpo ya estuviera acostumbrado a la fuerza física. Y entonces, en medio del forcejeo, una gran pregunta se alzó en su mente como un eco sordo. ¿Quién demonios era realmente Bleya Acacia? Sophie gritó a sus hombres una orden seca y furiosa. Ellos estaban a punto de lanzarse sobre ellas cuando de pronto la puerta se abrió de una patada. Era Rottnest, en el almacén empapado de amenaza y tensión. Su mirada se fijó únicamente en ella. Lo primero que sintió fue alivio, luego ira, una profunda ira que encendió sus ojos rojos con una ferocidad que helaba la sangre. Y entonces el infierno se desató. Gritos, huesos quebrándose, carne desgarrada, el inconfundible olor metálico de la sangre. Rottnest había llegado a tiempo y Adriana se sintió a salvo, pero entonces su pecho palpitó de una forma extraña. Su visión comenzó a nublarse y todo se volvió oscuro. Lo último que escuchó fue su nombre gritado con desesperación por Rottnest. El sueño fue cruel. Después de regalarle retazos brillantes de su infancia, la arrastró sin piedad hacia los momentos en que la verdad se vio corrompida por la traición y la mentira. En un rincón de esa pesadilla, Noevian aparecía cruel y mezquino, y en otro, un Rottnest tímido y sonriente suplicándole que no la dejara. Incluso en sueños, él se aferraba a ella. Adriana. La voz que había estado flotando en el aire se volvió cada vez más nítida. No me dejes, por favor. No mueras. Esa súplica desgarradora se volvió un eco
algo cercano, y al abrir los ojos la fantasía se rompió, y frente a ella estaba él, con el rostro más roto y desesperado de lo que jamás había imaginado. Por favor, vuelve, Adri. No me iré a ningún lado, Los ojos de Rottnest, que parecían observar el despertar de un cadáver, se abrieron de par en par, y se distorsionaron de emoción. Se tragó el sollozo que pugnaba por salir mezclado con lágrimas. Había sido una semana interminable de angustia, y ahora ella volvía a él. Tras recuperarse del coma, Adriana pidió visitar a Sophie. Rottnest intentó disuadirla, pero aún así la acompañó sin oponer resistencia. En la celda improvisada, Sophie no tardó en confesarlo todo. Doris Castaña había ordenado matarla, y no solo eso, también había sido quien acosó cruelmente a la anterior gran duquesa hasta empujarla a un abismo emocional, todo bajo instrucciones de la princesa heredera. ¿La razón? Celos. Durante años, Doris había estado enamorada del segundo príncipe, quien solo tenía ojos para Adriana. Como si eso fuera suficiente para obtenerlo, Doris comenzó a teñirse el cabello de rubio y a vestir como ella, a imitarla. Por supuesto, la anciana aseguró que no fue Doris quien envenenó a Adriana, quien siempre estuvo bajo la vigilancia de la familia imperial, y su estado de salud era tan frágil que no habría sido difícil dejarla morir poco a poco, de soledad, de agotamiento, de tristeza, tal como lo hubiera preferido Doris. Adriana apretó los puños, consumida por una rabia que no esperaba. Haber sido el blanco de ese acoso malicioso por tanto tiempo sin sentido, sin defensa, era peor de lo que había imaginado, y aunque ya había sido destrozada emocionalmente por Noevian, este nuevo golpe la desarmó. Entonces sintió su cuerpo alzarse. Rottnest la cargó en brazos y se alejó con pasos firmes de Sophie, sin siquiera mirarla. Su expresión era pura rabia contenida. Escuchar tonterías de alguien como ella no vale la pena, masculló entre dientes, maldiciéndose en silencio por cada momento en que alguna vez dudó de Adriana. Ella lo observó desde sus brazos y esbozó una leve sonrisa. Fue agradable tener a alguien que me defendiera con uñas y dientes. Hubo un tonto que pensaba que yo era encantadora, sabia y valiente. Fue gracias a él que quise convertirme en esa mujer, aunque fuera un poco tarde. La sensación de muerte volvió a colarse en sus recuerdos, junto con el rostro desesperado de aquel muchacho de su sueño. Adriana acarició el pecho de Rottnest, luego ascendió hasta su cuello donde todavía podía verse la cicatriz, la marca del hombre que eligió morir antes que vivir en un mundo sin ella, su único y gran amor. Yo tampoco quiero que seamos solo amigos, soltó de pronto a Adriana sin pensarlo demasiado. Los ojos de Rottnest se abrieron incrédulos ante esa confesión. Ni siquiera sé por qué morí, ni siquiera sé quiénes son mis verdaderos enemigos o aliados. No importa cuánto digas que estás bien, siempre tengo miedo de ponerte en peligro otra vez, y me cuesta dar un paso contigo mientras esté en este cuerpo, así que ¿puedes darme un poco más de tiempo? Adriana apretó su palma contra el pecho, su voz cargada de dolor contenido. Rottnest la miró largo rato antes de responder con una firmeza serena. ¿De verdad crees que dejaré de intentarlo solo porque no puedo besarte? Atravesé un campo de batalla con el corazón hecho trizas solo por ti. Si me lo pides, me rapo la cabeza y me vuelvo monje. Adriana soltó una carcajada desbordada por una felicidad absurda. Trató de golpearlo por decir semejante disparate, pero él se adelantó y le dijo algo que la dejó sin aliento. Te amo, Adriana. Te he amado y siempre lo haré. Entonces pegó su frente al de ella, en un gesto cargado de ternura y eternidad. El príncipe Épero y Lord Víctor llegaron a visitar a Adriana, atendiendo una invitación directa de ella. Había algo que necesitaba pedirles. Tras un breve intercambio de saludos, Adriana les mostró una hoja escrita en el idioma de Elacon con trazos irregulares y de difícil lectura. Víctor la examinó con atención y tras descifrar los garabatos lo interpretó como algunas hierbas medicinales. Eso era lo que había encontrado en el diario de Bleya Acacia. El contenido, aunque críptico, parecía tener más importancia de la que dejaba entrever. Fue entonces que Épero adoptó un tono más grave y les compartió una noticia inquietante. El mismo día en que se celebraría la anexión entre el príncipe heredero y la princesa heredera, Bardenaldo decidió suspender la ceremonia sin dar muchas explicaciones. Pero no solo eso, había iniciado una investigación oficial, y los rumores indicaban que el ataque contra Bleya podría estar vinculado con la serie de desapariciones de mujeres que había estremecido la capital meses atrás. Adriana y Rottnest se miraron visiblemente impactados. Se suponía
Sabía que ese caso ya estaba enterrado, con Noé Androvica señalado como el culpable, pero ahora todo indicaba lo contrario. Las coincidencias eran demasiadas. Ocurrió en la capital a medianoche bajo circunstancias casi idénticas. Y lo más inquietante de todo era que quien había reabierto el caso no era otro que el mismo príncipe heredero. Ha pasado más de una semana desde que se declaró el estado de emergencia, explicó Épero encogiéndose de hombros. Usó eso como pretexto para posponer la fecha de anexión. Hizo una pausa antes de continuar. El problema es que ahora corren rumores de que el verdadero culpable de aquellas desapariciones podrían ser otra persona. Algunos creen que se apresuraron en acusar al gran duque y que el castigo impuesto fue demasiado, prácticamente a un exilio encubierto. Por eso nuestro padre ha reconocido la gravedad del asunto y ha convocado a su Alteza el Gran Duque para una audiencia privada, justamente el día de su cumpleaños. Tanto Adriana como Rodney se quedaron inmóviles ante la noticia, porque eso solo podía significar una sola cosa. Los rumores comenzarían a decir que la acusación contra Noevian había sido en realidad una jugada cuidadosamente planeada por Rodney para eliminar a su tío del tablero político. Y si era así, entonces el verdadero perpetrador de los crímenes siempre fue el segundo príncipe cuya imagen siempre había estado teñida por la oscuridad. Y así, con ese caldero hirviente, llegó el día del cumpleaños del emperador, el evento más importante del año en el imperio de Ronta. Los ojos de la multitud se volvían descaradamente hacia Bleya, quien para ese momento ya era toda una celebridad. Era la comidilla de todas las bocas, el nuevo chisme favorito de la aristocracia. Pero en medio de la celebración, Adriana fue abordada inesperadamente por la emperatriz Grace. La sorprendió tanto que reaccionó con un sobresalto antes de inclinarse profundamente en señal de respeto, pero la emperatriz la tomó suavemente del brazo como si fueran íntimas. «Lamento llamarte tan de repente cuando deberías estar descansando después de ese terrible incidente», murmuró Grace con amabilidad, «pero deseaba agradecerte personalmente por ayudar a mi pero sin embargo...». La voz de la emperatriz vaciló, y antes de continuar miró a su alrededor con evidente nerviosismo, asegurándose de que nadie más pudiera oírlas. «Sé que la condesa tiene conexiones importantes, pero no debería estar en Ronda», añadió en un susurro. Su mirada preocupada se mantuvo fija en Adriana por un largo rato y sus labios vacilaron como si estuviera evaluando si debía continuar o no. «Es extraño que alguien decida hacerse amigo de pero por eso confiaré en usted», continuó la nerviosa mujer. «Le tengo miedo al palacio imperial, especialmente al príncipe heredero». Adriana parpadeó confundida. «El príncipe heredero no está de buen humor últimamente», añadió la emperatriz con un suspiro tembloroso. A ojos de cualquiera la frase podría parecer irrelevante, pero el tono y la forma en la que la pronunciaba daba a entender que hablaba en clave. ¿Estaba la emperatriz siendo amenazada? ¿Estaba el príncipe heredero detrás de qué? Grace siempre había sido conocida por su nerviosismo y no era para menos. Había perdido a todos sus hijos uno tras otro, sumida en una profunda depresión. Pero era todo lo que le quedaba. Era natural que viviera con miedo constante dentro del palacio. Aún así, lo único que Adriana sintió fue una profunda compasión por ella. Y tras intercambiar algunas palabras más, la emperatriz abandonó la terraza y Adriana quedó mirando al vacío, sumida en pensamientos oscuros. Y fue entonces cuando lo vio. Una figura familiar emergía de la oscuridad. Era Noé Androvica. La libertad concedida a Noevian por el cumpleaños del emperador era temporal. Sabía que debía marcharse pronto, así que se dirigió hacia su carruaje cuando la vio, esperándolo bajo la luz tenue del anochecer. «Bleya». «No me llames así», respondió ella con voz firme. Los ojos de Noevia se abrieron como platos. «Adriana». La emoción en su voz brotó con desesperación mientras se acercaba a ella como un hombre al borde del colapso. «Sé que puede sonar a excusa, pero hay algo que debo decirte». «Parece que estás malinterpretando las cosas», lo interrumpió Adriana con frialdad. «No vine a hablar contigo ni a escuchar tus ridículas historias de amor. Solo vine por una cosa, Noevian. Devuélveme el collar de mi madre». La expresión de Noevian se congeló, pero al cabo de unos segundos tiró de ella con brusquedad y la atrajo hacia su cuerpo. El gesto fue tan tosco que Adriana sintió el calor de su torso arderle en la piel, y por mucho que forcejeó, él se aferró a ella con una mezcla de súplica y delirio, gritando que la amaba y que no lo abandonara, que le diera otra oportunidad. Noevian Androvica, el imponente gran duque, ahora era una sombra patética de sí mismo. Ya no quedaba rastro de la figura enigmática que una vez admiró todo el imperio. Adriana ya había llevado la mano a la daga escondida bajo su falda, lista para liberarse de él, cuando una voz grave y tambaleante interrumpió la escena. «Suéltala». Era Bardenaldo, pero el príncipe heredero lucía descompuesto, su cabello desordenado, su aliento impregnado de alcohol, y el rostro pálido y sudoroso revelaban el desmadre emocional que lo consumía. ¿Qué diablos le había pasado? Bueno, horas antes,
entonces, Doris había intentado consumar el matrimonio con él. Ya ebrio y medio drogado, Bardenaldo había soportado sus gritos, golpes, sus ropas arrancadas una a una entre reproches e insultos. El cabello teñido de negro de Doris cayendo sobre sus hombros había sido el último intento de parecerse a Bleya, pero lo único que logró provocar en él fue un acceso de náusea. Vomitó y huyó de la habitación sin preocuparse por la vergüenza, sin importarle lo que pudieran decir los demás. Corrió a ciegas hasta llegar justo a ese lugar. Y al ver a Noevian sometiendo con violencia a una mujer, no vaciló. Con un solo gesto ordenó a sus hombres que se llevaran al ex gran duque. Noevian se resistió con fiereza, gritando incoherencias y forcejeando hasta el último segundo. El príncipe heredero se llevó una mano temblorosa a la sien, exhalando hondo. Adriana, aún sacudida por lo ocurrido, inclinó la cabeza en señal de gratitud, pero Bardenaldo no respondió. Solo hizo un gesto leve con la mano como si restara importancia a lo que acababa de hacer. Fue entonces que algo en su cuello llamó la atención de Adriana. Una cadena brillante apenas visible bajo el cuello abierto de su túnica. Un destello familiar. Su corazón se detuvo por un segundo preguntándose por qué el príncipe heredero llevaba puesto el collar de su madre. El impacto inicial de ver el collar de su madre en el cuello de Bardenaldo se disipó tan pronto como éste desapareció de su vista. Adriana regresó en sí con una sola certeza clavada en el pecho. Necesitaba respuestas. Usando su posición como asistente personal, ordenó a los guardias que custodiaban los aposentos del príncipe que se retiraran, alegando que debía discutir un asunto bastante urgente. Los hombres, aunque dudosos, se hicieron a un lado y ella entró en la habitación. El silencio era espeso. Dentro el lugar parecía haber sido arrasado por un huracán. Muebles destrozados, cortinas arrancadas, objetos rotos por doquier, pero no había rastro del príncipe heredero. Un escalofrío le recorrió la espalda. Adriana llamó al príncipe, pero nadie respondió. Entonces un golpe sordo resonó bajo sus pies. Fue como un pequeño temblor profundo y espeluznante. Siguiendo el sonido, sus ojos se detuvieron en un retrato colosal de la emperatriz Letina colgado en la pared. El sonido provenía de allí. Con cautela, Adriana empujó el cuadro. Para su sorpresa, se abrió como si tuviera bisagras ocultas, revelando un pasaje secreto. La oscuridad del pasadizo era casi total, pero ella avanzó guiada por una certeza instintiva. El frío era cada vez más intenso, no era el tipo de frío natural, era uno que calaba el alma. Fue allí que las palabras de la emperatriz Grey resonaron en su mente. Tengo miedo al palacio y también al príncipe heredero. Su palacio no está de buen humor. Bajo el palacio del príncipe heredero, en su mismo centro, Adriana encontró una sala oculta. Allí, como sacada de una pesadilla, había cuerpos de las mujeres desaparecidas, los cuerpos de los príncipes declarados muertos, la emperatriz Letina, la baronesa Kuroseda, uno tras otro. Y en medio de aquel infierno estaba Bardenaldo empapado en sudor, con el torso desnudo, golpeando un ataúd de cristal, el mismo ataúd que ella conocía. El príncipe heredero, como si percibiera su presencia, giró lentamente. La cadena de oro colgaba contra su piel desnuda. Su rostro, bañado en un éxtasis enfermizo, se iluminó con una sonrisa distorsionada. Oh, creo que me atrapaste. Adriana retrocedió un paso. Esa expresión no pertenecía al caballeroso Bardenaldo de Ronta que todo el mundo conocía. Era algo más, algo que no debería existir. La gente viva es realmente repugnante, ¿no lo crees? Susurró mientras acariciaba el ataúd con una devoción aterradora. Dentro de él estaba su cuerpo, el cuerpo de Adriana, el verdadero. ¿Estás enfermo? ¿Estás malditamente loco? Él solo sonrió, una sonrisa brillante, limpia, como el de un niño mostrando su obra de arte. Durante todo ese tiempo, Adriana había querido saber la verdad sobre su muerte, saber quién la había traicionado, por qué había ocurrido. Quería darle justicia a su antiguo yo. Creía que solo entonces podría seguir adelante y ser feliz, pero ahora la verdad la observaba con ojos enloquecidos. El hombre que la había matado la miraba como si fuera lo más hermoso que había creado. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron todas ellas? ¿Qué podía hacer? Respondió él, encogiéndose de hombros como si hablara de una debilidad trivial. Solo puedo amar a las cosas que no respiran. Bardenaldo comenzó a avanzar hacia ella. Ya no sonreía con ternura, sino como un lobo que encontró a su presa. Las manos frías del príncipe se cerraron en torno a su cuello y comenzaron a apretar con una fuerza inhumana. Está claro que Doris no sirve para nada, así que tendré que terminarlo yo mismo. Quizás hasta te agregue a mi colección. La risa demente que brotó de su garganta fue tan descompuesta
compuesta que le partió la boca. Adriana luchó, arañó, pataleó, tragó saliva con dificultad, pero poco a poco su fuerza la abandonó. Todo se volvió confuso y lejano como aquella vez, como su muerte. Entonces, un estruendo cortó la escena. Las manos que la asfixiaban la soltó de golpe. Adriana cayó al suelo jadeando y entre su visión borrosa distinguió dos figuras forcejeando. Cuando recuperó el aliento, lo vio. Noevian, desaliñado, furioso, golpeaba con brutalidad al príncipe heredero cuyos ojos estaban ahora enrojecidos de rabia. Bardenaldo rió, su boca ensangrentada torciéndose en una mueca de locura. Noevian exigió qué estaba pasando, sacudiéndolo. El príncipe heredero soltó otra carcajada que helaba la sangre. Solo tomé lo que me pertenece. ¿Y por qué te sorprendes tanto? Fuiste tú quien aceptó darme el cuerpo de Adriana Pireta. Adriana se incorporó pálida, la conmoción la desbordaba. ¿Qué estaba escuchando? ¿Qué demonios significa todo esto?, gritó, su voz quebrándose en pedazos. La verdad apenas comenzaba a emerger y era mucho más oscura de lo que jamás habría imaginado. Como 27º hijo del emperador de Ronta, la posición de Noevian en la línea de sucesión era tan ínfima que habría sido un milagro heredar siquiera una aldea. No importaba cuán brillante o talentoso fuera, a nadie le interesaba. No tenía poder que lo protegiera ni promesas de seguridad. Así había sido su vida siempre. Sobrevivió como un príncipe irrelevante y le dolía más que nadie siquiera se molestara en desconfiar de él. No representaba amenaza alguna. Por eso se esforzó hasta la extenuación, para convertirse en el mejor alumno, para probar su utilidad a la familia imperial. Era inteligente, competitivo, disciplinado, pero con el tiempo entendió que por mucho que destacara, había cosas que jamás cambiarían. Entonces adoptó un lema para sí mismo: no pierdas el tiempo con lo que no puedes tener. Así midió sus decisiones, hasta que todo eso tembló, su lógica, su sistema, su mesura. Todo se tambaleó el día en que su sobrino, el nuevo príncipe heredero, pronunció una frase que lo cambió todo. Debo tener a Adriana Pireta. Noevian lo miró desconcertado. Había decidido servir a Bardenaldo como su nuevo señor, pero esa petición lo dejó sin palabras. Cásate con Adriana, le dijo Bardenaldo. Es la hija del rico duque del este. Noevian nunca había visto el rostro de aquella mujer, pero tampoco protestó. No le interesaba forjar poder propio a través del matrimonio. Tampoco codiciaba el trono, solo le interesaba la influencia que podía extraer de él. Pero hay una condición, añadió Bardenaldo. Ese matrimonio solo será una formalidad. Cuando decida tomarla lo haré. Adriana es mía, Noevian, siempre lo será. La lógica le pareció absurda, más aún considerando que el heredero ya había prometido matrimonio a Doris Castaña. Además, el emperador jamás aprobaría que su hijo tomara a una joven enferma como emperatriz. Pero Bardenaldo tenía una solución. Haría a Doris emperatriz, consolidando el oeste, y tomaría a Adriana Pireta como concubina oficial para asegurar el este. Y sí, el duque Pireta se opuso en un inicio, pero terminó accediendo. Después de todo, su hija sería la archiduquesa, madre del heredero del futuro emperador y pieza central del poder imperial. Todo parecía medido, calculado y amarrado, hasta que la salud de Adriana se deterioró tanto que la volvió inútil. Pero más allá del juego político, había un motivo más profundo: Rodnes. Rodnes estaba enamorado de Adriana y ella de él, así que los engañaron. Con ayuda de Gaspar imitaron la letra de Rodnes y la citaron en el bosque secreto. Allí Noevian apareció haciéndose pasar por él. Fue así como empezó todo. Engañar a una joven ciega y enamorada fue sorprendentemente fácil. La pareja del siglo los llamaban. Incluso en el extranjero se decía que el gran duque de sangre de hierro se había enamorado a primera vista. Una historia romántica, salvo que no fue amor a primera vista, porque Noevian Trovica no era ese tipo de hombre. Pero el día que se quitó la máscara en ese bosque, algo en su espalda se estremeció. No entendía por qué. Los ojos ciegos y bondadosos de aquella mujer lo miraban con una calidez que jamás había recibido. Era la primera vez que alguien lo veía con tanto afecto. Y cuando llegó el día de la boda, sin saber cómo, se descubrió sonriendo en secreto al ver a Adriana vestida de blanco. Incluso pensó que un matrimonio sin amor no era necesariamente tan terrible. ¿La noche de bodas? No, jamás ocurrió. Adriana estaba demasiado frágil, pero no importaba. No era suya y no tenía ningún derecho sobre ella. Aún así, con el tiempo, el nosotros se volvió algo natural. El apodo de En fue reemplazado por Noa como él pidió, y cada vez que Adriana pronunciaba ese nombre con su voz suave y sus ojos que no veían pero sentían, Noevian se descubría cediendo. No supo en qué momento se enamoró realmente de ella, de Adriana Trovica, la mujer que jamás podría tener. Frente a él
él ahora Adriana apretaba los dientes. Sentía asco, ira. La historia de amor de ese bastardo le resultaba repugnante. No le importaban sus excusas ni las circunstancias. Nada cambiaba el hecho de que él la había engañado vilmente y eso nadie lo podría justificar. ¿Dices que me amas? Escupió ella con los ojos llenos de furia. ¿Pero le diste el collar de mi madre a ese tipo y esperas que te perdone? Los ojos azul oscuro de Noevian brillaron como los de un perro esperando la orden de su amo. Entonces ella ordenó: «Quítale el collar de mi madre a tu amo». Rotnes vio a varios caballeros de la Guardia Real moviéndose con urgencia. Al parecer estaban buscando al gran duque Noevian, quien había herido a uno de los suyos antes de escapar. Para Rotnes no había duda. La única persona a la que Noevian podía buscar tras huir era Adriana. Así que sin dudar se unió a la búsqueda. La ansiedad lo consumía mientras recorría los pasillos, hasta que escuchó a uno de los escoltas del príncipe heredero mencionar que la condesa Acacia había ido a ver a Bardenaldo para tratar un asunto delicado. Todas las alertas de Rotnes se encendieron. Si Adriana había ido a enfrentarlo sola, era porque había descubierto algo. Se apresuró al palacio del príncipe, un lugar que ahora parecía inusualmente silencioso. La mayoría de los caballeros habían sido enviados al salón de Atilshad. Al entrar, lo primero que llamó su atención fue el retrato torcido de su madre. Era como si alguien lo hubiera dejado entreabierto, como una puerta a otro mundo. Al cruzar el umbral, lo envolvió una atmósfera opresiva, como si hubiese entrado al mismísimo inframundo. Hacía frío, un frío que se sentía antinatural. Entonces escuchó voces, la de Bardenaldo por encima de todas, escupiendo cosas aberrantes y sin sentido, pero sin duda era la voz del hermano que había protegido toda su vida. ¿Qué carajos es todo esto? ¡Oh, Rod!, exclamó Bardenaldo en cuanto lo vio. ¿No lo ves? Mi tío y su amante conspiraron contra mí, vociferó el príncipe heredero con una falsa indignación, señalando todo lo que había en esa cámara subterránea: cadáveres, vitrinas, horrores, el infierno en piedra. ¿Qué son todos estos cuerpos? La voz de Rotnes se quebró, pero fue al encontrarse con la mirada de Adriana que su garganta parecía cerrarse. No podía ser. No podía ser su hermano. No ese que sonreía entre cadáveres. No ese que hablaba como si todo aquello fuera parte de un juego. Me quitaste a Adriana, la guerra de 2 años, las desapariciones. Fuiste tú. Siempre fuiste tú. Los ojos de Rotnes temblaban buscando una negación, una mentira piadosa, pero al ver a Adriana viva y al mismo tiempo su cuerpo encerrado en el ataúd de cristal, ya no pudo negar la verdad. Lo escuché todo. Sus palabras cayeron con un peso imposible. Las emociones eran tantas que ninguna alcanzaba a definirse, y en ese instante, Bardenaldo dejó de fingir. ¿Sabes? Traté de amarte. Eres mi hermano después de todo, pero dime, ¿quién podría amar a un hombre maldito? La puñalada fue certera. Rotnes lo miró como si esas palabras lo hubieran atravesado en el pecho, y sin siquiera notarlo, grandes lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Adriana quiso correr a abrazarlo. Verlo roto le partía el alma. Era el mismo dolor que ella había sentido al descubrir la traición de Noevian, pero algo en su pecho ardía. Al llevar la mano al colgante de su madre, una luz verde emergió. Una certeza se instaló en su corazón. El colgante podía abrir el ataúd de cristal donde yacía su cuerpo original. Como un imán, una fuerza invisible tiraba de su brazo, guiándola hacia el ataúd. La losa de piedra verde comenzó a brillar. El calor recorrió sus venas, seguido de un frío cortante. Entonces escuchó un leve clic, como el de una cerradura abriéndose. Y de pronto el mundo dio vueltas, las luces se apagaron, el aire cambió, todo se volvió oscuro por un instante hasta que lo sintió. Sus pulmones se llenaron de nuevo, pero algo era distinto, su perspectiva había cambiado. Frente a ella, Rotnes corría hacia el cuerpo desplomado de Bleya Acacia. Bardenaldo murmuraba cosas sin sentido. Luego, al ver que nadie reaccionaba, bufó. Esa mujer no es Adriana. ¿Todos aquí están locos o qué? Las dos están muertas de todos modos. Y mientras él hablaba, la furia de Adriana crecía y crecía hasta que, sin saber cómo, su brazo se disparó hacia adelante. Bardenaldo cayó al suelo con un grito. Miró hacia arriba confundido y entonces Adriana lo comprendió. Había regresado. Estaba de nuevo en su cuerpo original, el de Adriana Pireta. Era imposible de explicar. Tal vez el alma que se había aferrado a la vida decidió regresar. Tal vez el cuerpo de Bleya no pudo sostenerla más. Todo era un sinsentido, pero daba igual. Lo único que sabía era que esta era su última oportunidad. Una oportunidad para lograr lo que nunca pudo lograr en su vida en el cuerpo de Adriana. Pero su venganza no tenía por qué manchar sus propias manos de sangre o las de Rotnes.
jueces. Si alguien debía ejecutar la sentencia, eran ellos, los que los engañaron. Entonces miró a Noevian, sus ojos, esos ojos que un día había amado, se encontraron con los suyos, oscuros, confusos, cargados de arrepentimiento. Adriana arrojó la daga, la misma que había usado para herir a Bardenaldo. «Mátalo», ordenó con voz firme. Un delgado torrente de lágrimas corrió por el rostro de Noevian, pero Adriana continuó implacable. «Cumple tu promesa. Dijiste que harías cualquier cosa por mí. Entonces hazlo». Los ojos azul sangre de Noevian la observaron con intensidad, y en ese instante lo comprendió. El perro que una vez traicionó a su amo, ahora le pedía redención a su nuevo dueño. Adriana, por otra parte, ya no deseaba ser el infierno de Noevian Trovica, ni su castigo ni su recuerdo. Ya no quería hacer nada de él, porque él ya no era nada para ella. La noticia de que Noevian Trovica había intentado asesinar al príncipe heredero Bardenaldo por resentimiento se esparció rápidamente por todo el palacio. Que lo hubiera apuñalado en el corazón con sus propias manos fue para muchos una venganza apropiada. Por supuesto, aún quedaba por esclarecer cómo el príncipe heredero había intentado asesinar a Adriana y quedarse con su cuerpo, pero el resultado estaba allí. La sangre había hablado. Adriana entonces se acercó a Bleya. Con cuidado retiró la sábana que cubría su cuerpo y contempló su rostro pálido. Por si acaso, acercó los dedos a su nariz y se sobresaltó al notar que respiraba. Débilmente, pero lo hacía. Casi por instinto, Adriana tanteó el colgante de su madre y lo abrió. En su interior descubrió una piedra de maná no más grande que un guijarro. Miró alrededor, los demás ataúdes estaban adornados con flores, pero el suyo era distinto. Quizá por eso Bardenaldo no lo había podido decorar como los demás. Quizás fue esa pequeña piedra la que había detenido el tiempo en su cuerpo. Si los muertos pueden regresar a la vida, tal vez también se pueda hacer que un vivo parezca muerto, murmuró pensativa, y aunque ya casi había llegado al fondo de su venganza, se descubrió sedienta de otra respuesta. Por otro lado, sentía más vitalidad que nunca. Incluso en su cuerpo original respiraba mejor, se sentía más fuerte. Entonces, ¿nunca murió? ¿Esto es lo que querías que descubriera?, susurró mirando a Bleya. Su cabello oscuro hasta hace poco comenzó a aclararse desde la raíz. Adriana volvió a llenar el ataúd de cristal con agua y pronto el cabello de Bleya Acacia recobró su tono de rubio original. «Por ahora sé Adriana Trovica», dijo más para sí misma. Bleya Acacia fue quien la había despertado, quien la arrastró fuera de la ignorancia. Ahora era su turno de hacer lo mismo por ella y escuchar de su propia boca la verdad que aún quedaba por contar. La espléndida fiesta de cumpleaños del emperador, que debía ser la más fastuosa del año, se volvió un infierno. Tras el rumor de que Noevian Trovica había intentado matar al príncipe heredero, se filtró otro aún más escandaloso rumor. Él había sido el responsable de las desapariciones, incluso tenía una colección. Noevian Trovica, el canciller de sangre de hierro, codiciando cadáveres. El impacto fue devastador. El emperador Julio, como alcanzado por un rayo, miró el cuerpo de la baronesa Curoseda. Su rostro estaba lívido. ¿Estás seguro de que fue Noevian quien apuñaló a Bardenaldo?, preguntó a su hijo, quien asintió en silencio. Y respecto a los rumores, ¿fue realmente Noevian o fue Bardenaldo? El silencio lo cubrió todo. No hubo respuesta, pero tampoco fue necesaria. Las locuras de tu hermano ya han sido suficientemente castigadas por la espada de tu tío, murmuró el emperador. No importa cuán loco haya estado, sigue siendo tu hermano y mi hijo. Si el señor decide llevárselo, podríamos al menos evitarle un último viaje en desgracia. El rostro del emperador, consumido por el pesar, comenzó a parecerse demasiado al de su hijo. Cuántas ilusiones habían sostenido a esa familia, y ahora con cada una de ellas hechas trizas. Rodney sentía que se hundía sin remedio. Observó en silencio a su padre, que lloraba desconsoladamente frente al cadáver de su amante, y sin pronunciar palabra, Rodney abandonó la sala del trono. Sombras oscuras lo siguieron por el pasillo, alargándose a su paso y desvaneciéndose sin dejar rastro. El príncipe heredero se encontraba en estado grave. La herida en su espalda era profunda, aunque no mortal. Como no podían trasladarlo al caótico palacio, recibió atención médica en una villa cercana. Cuando Bardenaldo recobró el sentido, se sobresaltó al ver a Adriana allí. La emperatriz Grey se volvió de inmediato hacia él, pero el príncipe no dejaba de gritar que los muertos no podían regresar a la vida. Grey se apartó lentamente, negando con la cabeza. Estaba claro que el incidente con su tío había perturbado profundamente la mente al heredero.
heredero. Adriana, ahora de nuevo en su cuerpo original, le sonrió con cortesía a la emperatriz. «Soy la asistente del príncipe heredero», dijo con una voz tranquila, «así que me quedaré hasta que su alteza la princesa heredera llegue». Grace, que siempre había temido al príncipe heredero, no objetó y abandonó el lugar en silencio. «¿Qué quieres?», preguntó Bardenaldo una vez que se quedaron solos, y una leve agitación quebró por un instante su habitual expresión serena. Adriana sonrió, aunque las comisuras de sus labios temblaban bajo el peso del desprecio. «La verdad», respondió ella. El rostro de Bardenaldo se contrajo. Era como una vela a punto de extinguirse. Una mezcla de ansiedad y euforia malsana. Bajo la ropa arrugada, su cuello y orejas estaban enrojecidos y no por la fiebre. «Pobre Adriana Pireta», susurró como una serpiente, con una sonrisa rota en las comisuras de los labios. «Al final murió sin saber por qué estaba enferma, sin saber que su destino era convertirse en la amante del príncipe heredero». Los puños de Adriana se cerraron con fuerza. Deseaba arrancarle la garganta, pero se contuvo. «¿Fuiste tú quien me envenenó?» «Oh, eso. No. En realidad nunca supe con certeza cómo moriste. Originalmente iba a esperar un poco más, pero te marchitaste tan rápido». Su voz volvió a chirriar con esa risa rota de la noche anterior. ¿Para qué conservar algo que ya había perdido su belleza? Luego se encogió de hombros con cinismo. Además, ¿por qué habría de ensuciarme las manos si otros estaban dispuestos a hacerlo por mí? Su sonrisa era grotesca. «No seas tan dura contigo misma», añadió con voz melosa. «Gracias a las raras medicinas que te mandaba el buen Rod, ¿viviste al menos 2 años más?» Adriana parpadeó desconcertada. «¿Qué? ¿No lo sabías?», continuó él fingiendo sorpresa. «Incluso después de ser traicionado por la mujer que amaba, incluso después de ser enviado a la guerra por tu culpa, Rodney seguía mandándote medicina desde el frente. Quizás mi tío te las entregó como si fueran suyas, quién sabe. Qué patético, ¿no? Incluso con el corazón roto, Rod quiso seguir cuidándote». Adriana temblaba no solo de rabia sino de dolor, pero se mantuvo firme. «Eso es todo». «Sí». No podía saber si mentía o no, pero si sus palabras eran ciertas, algunas piezas comenzaban a encajar. Adriana entonces se dio media vuelta, lo oyó murmurar con voz débil que no se fuera, pero ya no le importaba, y justo al tocar la puerta, al girarse para salir, la vio. Otro demonio caminaba por el pasillo con paso firme, encabezando a una fila de sirvientes. «Saludos, princesa heredera», saludó Adriana. Doris Castaña, que no se había mostrado en todo el día, la miró con ojos inyectados en sangre. Una mujer capaz de matar con una mirada o una sola palabra. «Adriana», murmuró con las mejillas crispadas. Nora, que la acompañaba, respondió por ella. «Es la condesa Casia, su gracia». Doris no quitaba la vista del cabello rubio de Adriana, ni del colgante dorado que brillaba en su pecho. Uno de sus ojos se contrajo. Reconocí ese objeto. Era el que el príncipe nunca se quitaba del cuello. «Tengo que ver a mi marido», dijo con frialdad, «y quiero estar a solas con él». Su voz grave e imponente detuvo a todos los presentes, y Adriana no dudó de lo que pasaría esa noche. Donde empezó a derrumbarse todo. Todo lo que había vivido hasta ahora era una mentira, una ilusión que se mostraba como ella quería verla. ¿Acaso su padre no la había amado? Su madre había muerto al darle a luz y su relación con él nunca fue realmente cercana. La noche ya había caído y entonces lo sintió, la presencia de Rodney, y si hubiera un espejo se vería igual que él, tan derrumbado que parecía un castillo colapsado tras años de sostenerse solo por orgullo. Y entonces Rodney, cubriéndola con su sombra, la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso áspero y ardiente. Hundió sus labios en los de ella con desesperación, como si al hacerlo pudiera detener el derrumbe. No hablaron, no hubo explicaciones, ninguna palabra innecesaria, solo aliento, deseo y una entrega que lo borró todo. La luna creciente apareció entre las enredaderas. La noche aún arrastraba el olor de la lluvia de la tarde, y mientras ambos se aferraban el uno al otro como si fueran los últimos humanos vivos, el mundo por un momento pareció detenerse. Ya no importaba lo que venía, ya no importaba lo que se derrumbaba bajo sus pies. Y esa misma noche se anunció la muerte del príncipe heredero Bardenaldo, justo después de la visita silenciosa de su esposa, la princesa heredera Doris. Julio Ronta, Noevian Ronta, Bardenaldo Ronta, Rodnes Ronta. Todos los hombres de la casa real de Ronta estaban en mayor o menor medida enloquecidos por fantasmas. Julio Ronta jamás pudo olvidar a la emperatriz Letina, por eso tomó a una amante que se le pareciera. Lo mismo sucedió con el archiduque y con Bardenaldo y con Rodnes. Doris contempló a su patético esposo, tomó una almohada blanca entre las manos.
¿Creíste que me darías celos tu obsesión por Adriana Pireta? Murmuró con una voz helada. Una criatura débil e inexperta como tú jamás fue digna de estar al lado de Doris Castaña, la futura emperatriz de este reino. Y solo para que lo sepas, tú tampoco fuiste mi primera opción. Desde el principio, el único que amé fue a Rotnes, no a ti, idiota. Con movimientos firmes, los delgados brazos de Doris se extendieron sobre el cuerpo de Bardenaldo. Se subió sobre él y comenzó a asfixiarlo, presionando con la almohada sin vacilar. Cuando mueras, Rotnes va a ser mi emperador, susurró con voz queda, y tú no serás más que el pobre príncipe que murió a manos de su tío. Un gorgoteo seco emergió de la garganta de Bardenaldo. El cuerpo que se agitaba en espasmos violentos pronto se detuvo por completo, y al día siguiente, el cielo que había estado nublado desde el amanecer se desplomó en un aguacero con truenos. La emperatriz Grace y el príncipe Rotnes presidieron el funeral. Desde la distancia, Adriana observaba cómo Rotnes se mantenía inmóvil frente al ataúd de su hermano, acompañado por la familia imperial y Doris, quien vestía de negro riguroso con el rostro demacrado por el llanto, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Adriana, una chispa amenazante brilló en sus iris verdes. Fue apenas un segundo, pero suficiente para erizarle la piel. Cuando el funeral terminó, Adriana se dirigió a la oficina de Rotnes. Su mente seguía atrapada en el beso que habían compartido, un beso que solo recordarlo le provocaba escalofríos agradables. No era el primero, pero por alguna razón todo se sintió como si lo fuera. Mientras se acariciaba los labios aún levemente hinchados, escuchó el sonido de tacones aproximándose. Algo en su instinto le dijo que no era Rotnes, así que sin pensarlo se agachó y se escondió bajo el escritorio. No tenía una razón lógica para hacerlo, simplemente lo hizo. La puerta se abrió y Doris emergió. La misma mujer que horas antes había derramado lágrimas sobre el féretro de su marido entró envuelta en una nube de perfume espeso, vistiendo un vestido blanco puro que parecía un vestido de novia. Y entonces la puerta volvió a abrirse y Rotnes apareció al otro lado, frunciendo el ceño al ver a su inesperada invitada. «Rod, solo tú puedes consolarme», dijo Doris pestañeando con dramatismo. «Sé mi hombre y te haré emperador». Se acercó, desabrochada e insinuante, y solo entonces Rotnes se apartó. Vete antes de que pierda el poco respeto que aún puedo tenerle a mi cuñada. Doris retrocedió un paso, los ojos abiertos por la incredulidad. «Tendrás que ganarte tu lugar, Rod. Si mi padre me casa con Épero, ¿crees que vas a quedarte en Ronda?» Pero Rotnes no respondió, simplemente le dio la espalda y abrió la puerta en un claro gesto. Doris se mordió el labio con tanta fuerza que empezó a sangrar. Se colocó la capa con rabia contenida. «Recuerda mis palabras, Rod. La única forma de ser emperador sin derramar sangre es sentándote a mi lado». Y luego se marchó, dejando tras de sí un silencio espeso. Fue apenas un breve intercambio, pero Adriana sintió que toda su energía había sido drenada. Entonces... ¿Cuánto más vas a quedarte ahí escondida? La voz de Rotnes, profunda y serena, la hizo alzar la vista. Su corazón seguía en carne viva, aún no se curaba del todo, pero Rod era todo lo contrario. Nada de lo que te inquieta va a suceder, dijo él. Pero hay una manera rápida y segura de calmar tu ansiedad. ¿Cuál? Preguntó ella con genuina curiosidad. El rostro de Rotnes se tornó más severo. Su voz firme y rasposa la estremeció. Hazme tuyo. Adriana se sobresaltó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba sobre el escritorio, con su falda levantada dejando ver la piel de sus muslos. La temperatura en la sala se disparó. Rotnes se inclinó sobre ella como un depredador, dispuesto a devorarla. Pero justo cuando sus labios estaban por encontrarse otra vez, la puerta se abrió de golpe con Épero gritando que traía buenas noticias. Hubo un silencio incómodo por un momento, y así como la puerta se abrió, volvió a cerrarse de inmediato. Carajo. Efectivamente. Las buenas noticias que Épero traía no eran otras que por fin habían encontrado el nombre de la medicina que Adriana tanto buscaba. El único inconveniente era que se trataba de una poción extremadamente rara, cuya fórmula solo conocía una hechicera muy anciana famosa en Elacon. Además, debido a su avanzada edad, no podía trasladarse, por lo que decidieron viajar hasta ella al día siguiente. Sin embargo, cuando la comitiva estaba a punto de partir, los gritos que resonaron en la salida de la residencia hicieron que Adriana se estremeciera.
Al mirar por la ventana, sus ojos se abrieron con incredulidad. Bianca había llegado a caballo desbordada por la urgencia, llamándola por su verdadero nombre. A los pocos minutos, un silencio denso se apoderó del carruaje. Todas las miradas se clavaron en Bianca, sorprendidas por su repentino cambio de actitud, pero sus ojos no se apartaron de Adriana nunca. Pues después del funeral, Bianca la había visto a lo lejos y al principio creyó que se trataba de una alucinación. Sin embargo, tras observarla por un largo rato, comprendió que la mujer ante ella no era Bleya, sino la verdadera Adriana. Había intentado alcanzarla entonces, pero al enterarse de que partía rumbo a Elacon, no dudó en seguirla. Adriana escuchó su historia en silencio, luego suspiró y decidió contarles la verdad, que no era Bleya Acacia y que durante meses había estado atrapada en su cuerpo, y que recién ahora había recuperado el suyo. Los gritos maldicientes de Bianca resonaron dentro del carruaje, llenos de culpa por haberle levantado la mano a la verdadera Adriana, pero esta misma jamás la culpó. Ella misma había estado confundida, y ¿quién le habría creído si lo hubiese dicho en voz alta? Después de un largo rato de confesiones, ambas se fundieron en un abrazo silencioso y llegaron a un acuerdo. Por el momento, lo mejor era mantener el secreto, incluso después del regreso a Elacon. Horas más tarde, Adriana cruzó las fronteras de Elacon y llegó al pequeño pueblo de Veloster, donde vivía la hechicera más famosa del país. Allí fue recibida por una anciana baja y regordeta que se presentó como Rosy. Sin demora, Adriana le mostró la lista de hierbas y sustancias que había preparado, pero tan pronto Rosy la leyó, el silencio se apoderó del lugar. «Esto no es un remedio que cualquiera pueda fabricar», murmuró tras un largo rato. «Ni una medicina que cualquiera pueda tomar». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Adriana. «Esa poción es la poción de la muerte en vida. Hace que una persona viva parezca muerta temporalmente». El secreto se desvelaba lentamente. Durante el proceso, el veneno y la energía corrupta abandonan el cuerpo, pero es extremadamente peligrosa. Y por lo que veo en tu rostro, ya hay signos de recuperación. ¿Alguien te envenenó? Adriana apenas pudo asentir. Bien, ya que obtuviste lo que querías saber, supongo que es mi turno. ¿Te digo lo que yo quiero?, dijo Rosy con una mirada que se clavó en ella como un anzuelo. «Todo este mundo se basa en dar y recibir», añadió. La silla de madera donde Adriana estaba sentada comenzó a tambalearse. El ambiente se volvió gélido. «La chica con tu rostro era mi discípula, pero tú no eres Bleya». La voz de Rosy era grave, cortante. «Y si ella ya no está aquí, entonces debe significar que está muerta». Los ojos verdes de la hechicera parecieron flechas arremolinadas y Adriana apenas pudo respirar. «Por eso estoy aquí. Bleya aún vive», dijo finalmente. «Vine para que me ayudes a despertarla». La expresión de Rosy se congeló y por un momento sus ojos parpadearon con asombro. Adriana entonces le mostró el colgante de su madre, donde se hallaba incrustada una piedra de maná. Entonces Rosy explicó que las piedras de maná en realidad eran una roca bruta de alto poder. En tiempos antiguos, cuando el arte de la hechicería aún se llamaba magia, los ataúdes de la realeza estaban hechos con ese mineral. Eran sellados con piezas forjadas del mismo fragmento de piedra. El ataúd y la llave provenían del mismo núcleo y se reconocían entre sí. La llave era simbólica, se colocaba entre los tesoros del difunto con la esperanza de que en el otro mundo pudieran abrir su propia tumba y renacer. Pero esos ataúdes no estaban destinados a ser abiertos por otros. Solo el verdadero portador de la magia contenida en la piedra podía hacerlo. ¿No entiendes?, preguntó Rosy, observando con intensidad. «Si ese ataúd se abrió por ti, significa que la piedra reconoció algo en ti, el mismo poder o la voluntad de su dueña». Adriana asintió lentamente. No tenía ni idea de que ella misma poseyera magia en su cuerpo. De cualquier modo, todo indicaba que Bleya había hecho un plan, uno en el que Adriana era parte esencial. Así que la respuesta estaba en Bleya, y la verdadera pregunta ahora era: ¿cuál era la verdad de Bleya Acacia? Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.